Cuando la gente piensa en economías avanzadas, piensa en lugares como Alemania, Suiza, Noruega y Suecia. Todos países con un PIB per cápita muy alto. En el extremo opuesto del espectro están las naciones subdesarrolladas, como las de África subsahariana, América Central, el Medio Oriente y zonas del sudeste asiático. Hay todo tipo de factores que hacen que los países pobres sean pobres y los ricos, ricos. Muchos de estos factores los hemos explorado a fondo al analizar economías como la de la República Democrática del Congo, hasta lugares como Suiza y Noruega. La estabilidad política, la industria y la riqueza en recursos naturales son variables increíblemente importantes, pero hay algo adicional que simplemente no tiene sentido. Los países fríos son más ricos que los países cálidos. Es una correlación extraña, pero salta a la vista. Este es un mapa del mundo con codificación de colores según el PIB per cápita. Los países más pobres están concentrados en las zonas más cálidas del mundo. Y además, salvo por unas pocas excepciones, casi todos los países desarrollados del mundo están fuera de los trópicos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Existe realmente una correlación estadística entre el frío y la prosperidad? ¿O será simplemente una coincidencia? Y si hay una relación, ¿qué podría estar causándola? El fenómeno de que las zonas ricas se concentren en el frío incluso parece ocurrir dentro de los países individualmente. Tomemos a Australia como ejemplo. Sus dos ciudades más grandes son Melbourne y Sydney, ubicadas aquí y aquí. Lógicamente, la ciudad más próspera de Australia debería ser Darwin. Está mucho más cerca de una riqueza significativa en recursos naturales y está considerablemente más cerca de socios comerciales como China, Malasia e Indonesia. Pero no lo es. De hecho, Darwin es en realidad la capital más pobre de Australia y también la más calurosa. Así que, como esta teoría anecdóticamente parece cumplirse en todos los niveles, es momento de mirar los datos. Nunca se han hecho estudios concluyentes sobre este tema, y de hecho, el único artículo revisado por pares que logramos encontrar no analizó ninguna cifra concreta. Este siempre es un paso importante porque a veces las cosas suenan verdaderas cuando se presentan, pero los resultados no coinciden realmente. Por ejemplo, parece que el número promedio de brazos que tiene un hombre estadounidense es 2. Esta teoría probablemente estaría respaldada por la evidencia anecdótica de que cualquier hombre estadounidense que alguien piense al azar tiene 2 brazos. Pero en realidad, el número promedio de brazos que tiene un hombre estadounidense es 1,998, porque 2,2 personas de cada 1000 han perdido uno o ambos brazos. Dicho de otra forma, la mayoría de los hombres estadounidenses tienen más brazos que el promedio. Así que las estadísticas son divertidas y los resultados a veces son sorprendentes. Afortunadamente, para los fines de esta teoría, los datos son en realidad muy simples. Queremos ver la correlación entre la temperatura promedio de un país y el PIB per cápita de ese país. Si hacemos una regresión lineal simple sobre esto, encontramos algunos resultados muy interesantes. Como se predijo, hay una relación negativa entre la temperatura y el PIB per cápita. Por cada grado Celsius adicional en la temperatura nacional promedio, se espera que el valor del PIB per cápita caiga en $762 al año. Esto significa que si el país A es 10 grados más frío que el país B, se espera que tenga un PIB per cápita $7,620 más alto al año. Cuando hacemos análisis estadístico, también observamos un valor llamado R². Los estadísticos tienen un don para hacer que todo suene más complicado de lo que realmente es. Entonces, lo que el valor de R² significa en lenguaje sencillo es cuánto del resultado está determinado por las variables del modelo en comparación con otros factores que no se han considerado. Por ejemplo, si analizamos la correlación entre la estatura y el peso, esperaríamos una relación positiva. Cuanto más alta es una persona, más pesa, generalmente. Usando este ejemplo, podríamos encontrar un valor de R² de 0,5, lo que significa que el 50% del peso de una persona está determinado por su estatura. Esto significaría que el otro 50% se explica por algún otro factor o factores que no están incluidos en nuestro modelo. En este ejemplo, probablemente sería qué tan redonda es la persona. La relación entre la temperatura y el PIB per cápita nos dio un valor de R² de 0,09.
Esto significa que el 9% de la prosperidad de un país está determinada por su temperatura. Esto suena bastante insignificante, pero en realidad es enorme. Ese otro 91% estaría compuesto por cosas como la calificación crediticia, la riqueza en recursos naturales, la infraestructura, la estabilidad del gobierno y toda una gama de otros factores que la gente esperaría que fueran mucho más importantes para la economía que el clima. Así que la relación está ahí y es bastante significativa. Pero antes de que esto se convierta en una clase de estadística, aún es importante abordar los posibles problemas, especialmente los valores atípicos y la relación causa-efecto. Hay algunos valores atípicos importantes en este conjunto de datos. Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur son países muy ricos y muy calurosos. Para los tres primeros, la riqueza en recursos naturales ha superado la carga inherente del clima cálido. Singapur es simplemente una excepción genuina que contradice esta teoría. También sería un error no mencionar a Corea del Norte. Es un país muy frío y muy pobre, lo que ejemplifica cómo la inestabilidad política puede ser una carga mayor que el aparente beneficio de un clima más frío. Otra cosa realmente importante al explorar relaciones económicas es observar la causa y el efecto, o más bien, que la correlación no siempre implica causalidad. El ejemplo clásico de esto es que la venta de helado está muy fuertemente correlacionada con los ahogamientos. Por supuesto, los helados no causan ahogamientos ni los ahogamientos aumentan la venta de helados, pero ambos eventos son más probables en verano, lo que significa que sus picos nominales coinciden fuertemente. Este puede ser un ejemplo un poco oscuro, pero demuestra que el hecho de que dos cosas coincidan no significa que haya algo útil que pueda extraerse de esa relación. Esto se llama una correlación espuria. Entonces, ¿es posible que la relación entre temperatura y prosperidad económica sea solo otro ejemplo de este tipo de correlación espuria? Pues no. Si ese fuera el caso, tendría que haber una tercera variable desconocida que conecte ambos factores. En el ejemplo del helado, era el verano. La gente tiene más probabilidades de nadar y comer helado durante los meses de verano, por eso coinciden los picos de ambos. Dado que no hay una variable oculta entre la temperatura y el PIB, se puede concluir con seguridad que esta correlación no es espuria. Bien, ahora que las estadísticas están claras, que ya consideramos los valores atípicos y abordamos las posibles fallas de esta hipótesis, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué a las economías no les gusta el calor? En realidad, hay varias teorías sobre este asunto, pero la verdad es que aún no hay una conclusión definitiva. La teoría más destacada es la de la selección económica. Los climas fríos son muy duros durante los meses de invierno. En un país como Noruega, las personas no podrían sobrevivir a estos inviernos a menos que planearan con anticipación almacenar comida, construir buenos refugios y reservar combustibles como petróleo, carbón o leña para mantenerse calientes. Desde el principio, esto le dio a estas economías una ventaja inicial. No es tanto que las personas fueran más trabajadoras por el frío, sino que las sociedades que no lo eran simplemente se congelaban y desaparecían. Una simple choza de barro es más que suficiente como refugio en las regiones tropicales, y la comida está disponible para cazar y recolectar durante todo el año. Así que no existía el mismo impulso para construir viviendas más grandes y elaboradas, ni para convertirse en una sociedad que valorara el almacenamiento de recursos. Este tipo de esfuerzo forzado se multiplicaría a lo largo de muchas generaciones hasta formar una sociedad que valore más los bienes de capital que una que lo ha tenido fácil durante toda su existencia. Una crítica a esta teoría es que la mayoría de las civilizaciones antiguas, particularmente prósperas, en realidad se ubicaban en regiones cálidas. El antiguo Egipto, Mesopotamia, los mayas, los persas, todos se asentaban en regiones muy cálidas. Esto debería desacreditar la teoría, pero en cambio, en realidad ofrece aún más perspectiva. Si miráramos la correlación entre temperatura y riqueza hace 2000 años, obtendríamos el resultado opuesto. Las naciones más cálidas eran más ricas. Entonces, ¿por qué cambió esto? Cambió porque cambiaron las industrias globales. Hace 2000 años, la riqueza de un país se determinaba prácticamente por la cantidad de alimento que podía producir. Más alimento significaba que podía alimentar a más personas para trabajar en más campos y producir aún más alimento.
No existían técnicas modernas de agricultura, y hasta los imperios más poderosos lidiaban constantemente con hambrunas. Los climas cálidos podían cultivar más alimento y, por lo tanto, concentraban más riqueza. En el mundo moderno, la riqueza ya no se determina por cuánto puede cultivar un país, sino por su industria e innovación. Las sociedades que durante siglos se vieron obligadas a adaptarse e innovar para sobrevivir en un entorno hostil, ahora podían destacar y liderar al mundo hacia la era industrial. Otras teorías también postulan que en ambientes fríos, las personas se ven forzadas a ser más tolerantes entre sí. Si alguien va a estar encerrado todo el invierno con sus amigos y familia, va a necesitar aprender a convivir más que alguien que puede estar afuera todo el año. Además, las temperaturas más altas tienden a generar comportamientos más agresivos en los seres humanos. Las temperaturas frías, en cambio, hacen lo contrario. En la era de la conquista, la agresividad elevada no era ningún problema, pero en el mundo moderno, dominado por negocios y negociaciones globales, la ventaja definitivamente la tienen las mentes más frías. La buena noticia en todo esto es que los países fríos tuvieron una pequeña ventaja inicial en la era de la innovación, pero lugares como Singapur demuestran que esa ventaja no durará para siempre. Cada país tiene su potencial, sin importar cómo esté el clima afuera. Curiosidades económicas como la correlación entre riqueza y clima son realmente fascinantes. Puede que no revelen información que se traduzca en políticas útiles, pero son un gran estudio de caso que obliga a los economistas a enfrentarse a la pregunta de qué hace que una economía tenga éxito. La relación causa-efecto no solo impulsa la economía, también impulsa al mundo que nos rodea. Poder entender si algo causa otra cosa, determinar en qué medida lo causa y luego poder explicar por qué lo causa, es la habilidad más importante que una persona puede tener en el mundo profesional actual.